Hola a todos y bienvenidos a Legado Histórico. Hoy vamos a explorar uno de los capítulos más importantes y fascinantes de la historia mundial, la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Este conflicto, que tuvo lugar entre 1775 y 1783, no solo marcó el nacimiento de una nueva nación, sino que también sentó las bases para la lucha por la libertad y la autodeterminación en todo el mundo. Desde los primeros brotes de descontento hasta la declaración de independencia y la victoria final sobre el Imperio Británico, este vídeo desglosará los eventos clave, los personajes influyentes y las consecuencias que cambiaron el curso de la historia. Así que, prepárense para un viaje a través del tiempo. Las causas de la guerra. La Guerra de Independencia no surgió de la nada, fue el resultado de una serie de tensiones acumuladas entre las 13 colonias y Gran Bretaña. A medida que el Imperio Británico se expandía, también lo hacían sus impuestos y regulaciones sobre las colonias. Los colonos comenzaron a sentir que sus derechos estaban siendo pisoteados, especialmente con leyes como la Ley del Timbre de 1765 y la Ley de Townshend de 1767, que imponían impuestos sin representación. El descontento se intensificó con eventos como la masacre de Boston en 1770, donde los colonos se enfrentaron a las tropas británicas, resultando en la muerte de 5 personas. En 1773, el motín del té fue un acto de resistencia que culminó con colonos disfrazados de indígenas arrojando cargamentos de té al puerto de Boston como protesta contra el monopolio británico. Estas acciones provocaron una respuesta dura por parte del Parlamento británico, que implementó las leyes intolerables en 1774, cerrando el puerto de Boston y restringiendo la autogobernanza en Massachusetts. Esto llevó a la formación del primer Congreso Continental, donde las colonias comenzaron a unirse en su oposición a Gran Bretaña. El inicio del conflicto. El conflicto estalló oficialmente el 19 de abril de 1775, con los enfrentamientos en Lexington y Concord. Las milicias coloniales se prepararon para defender sus derechos y su tierra, y el famoso disparo que se escuchó en todo el mundo marcó el comienzo de la lucha armada. Aunque fue una victoria británica, los patriotas demostraron que podían resistir. Este fue un punto de inflexión que aumentó la moral de los colonos y llevó a la creación del Ejército Continental, bajo el mando de George Washington. George Washington, el líder de la Revolución. George Washington se convirtió en una figura central en la lucha por la independencia. Su experiencia militar y su habilidad para unir a las colonias fueron cruciales para el esfuerzo bélico. A pesar de enfrentar desafíos significativos, como la falta de suministros y la escasez de tropas, Washington mantuvo la cohesión del ejército continental. Washington utilizó tácticas ingeniosas, como el transporte de artillería desde Fort Ticonderoga, para sitiar a las fuerzas británicas en Boston, lo que llevó a su evacuación en marzo de 1776. La Declaración de Independencia. El 4 de julio de 1776, el Segundo Congreso Continental adoptó la Declaración de Independencia, redactada principalmente por Thomas Jefferson. Este documento no solo proclamó la independencia de las colonias, sino que también articuló principios fundamentales sobre los derechos humanos y el gobierno representativo. La declaración tuvo un impacto profundo, inspirando movimientos de independencia en todo el mundo. La idea de que los gobiernos deben derivar su poder del consentimiento de los gobernados resonó en muchos países. La intervención francesa. A medida que la guerra se intensificaba, las colonias necesitaban apoyo. Francia, que había estado observando la guerra con interés, decidió intervenir en 1778. La victoria estadounidense en la Batalla de Saratoga en 1777 fue un factor decisivo que convenció a Francia de que los colonos podían ganar. La alianza con Francia trajo recursos, tropas y una flota naval, lo que equilibró las posibilidades de los patriotas frente a las fuerzas británicas. La intervención francesa transformó el conflicto en una guerra global, extendiendo las hostilidades a otros frentes. Los momentos decisivos de la guerra. La guerra tuvo muchos altibajos, pero algunos momentos fueron cruciales para el resultado final. La Batalla de Saratoga en 1777 fue un punto de inflexión, ya que no solo resultó en una victoria decisiva para los patriotas, sino que también convenció a Francia de unirse a la causa. En 1781, el asedio de Yorktown se convirtió en el clímax de la guerra. Las fuerzas combinadas de Washington y el conde de Rochambeau sitiaron a Cornwallis, quien se vio obligado a rendirse.
Este evento no solo marcó el fin de las grandes operaciones militares, sino que también llevó a negociaciones de paz. Las consecuencias de la guerra. La Guerra de Independencia tuvo profundas repercusiones. En 1783, el Tratado de París reconoció oficialmente la independencia de los Estados Unidos. Las fronteras de la nueva nación se establecieron y se sentaron las bases para la creación de una república democrática. La independencia de los Estados Unidos inspiró a otros movimientos de independencia y revoluciones en todo el mundo, desde América Latina hasta Europa. La idea de que un pueblo podía levantarse contra un imperio se convirtió en un poderoso símbolo de libertad. El legado de la Guerra de Independencia. El legado de la Guerra de Independencia es inmenso. No solo estableció a los Estados Unidos como una nación soberana, sino que también sentó las bases para la creación de una constitución que garantizara los derechos individuales y la separación de poderes. La Constitución de 1787 y la posterior Carta de Derechos de 1791 reflejan los ideales por los que lucharon los patriotas. Estos documentos han influido en la formación de democracias en todo el mundo. En resumen, la Guerra de Independencia de los Estados Unidos fue un conflicto que no solo definió el futuro de una nación, sino que también resonó en la historia global. La lucha por la libertad, la autodeterminación y los derechos humanos sigue siendo relevante hoy en día. Esperamos que este análisis de la guerra haya sido tan fascinante para ustedes como lo es para nosotros. Si disfrutaste este vídeo, no olvides darle like, suscribirte a Legado Histórico y activar la campanita para no perderte nuestros próximos episodios. Hasta la próxima, donde continuaremos explorando los eventos y figuras que han dado forma a nuestro legado histórico.